Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 28, día 4. Y hoy vamos a leer acerca del libro de Esther. Empecemos con una oración. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia, y llénanos de tu Espíritu Santo, y derrama el fuego de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre. Que esa unción que había sobre Esther, Señor, esa unción para el matrimonio, esa unción para ser la esposa sabia, esa unción de reina, esa unción de mujer hermosa, esa unción de sabiduría, Señor, venga sobre nosotros y que podamos estar en perfumes y aromas, Señor, preparándonos para ti como tu iglesia por mucho tiempo, Señor, que podamos adorarte libremente. Bendice la palabra que hoy nos das en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, mi amado Jesús. Sé tú dirigiendo esta palabra y que llegue, Señor, al corazón que tiene que llegar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues Dios ha puesto algo en mi corazón antes de comenzar esta lectura, y es que lo adoremos, aunque sea un poquito. Así que ahí donde estás tú, antes de comenzar esta palabra, yo quiero que lo adores, porque Él merece toda adoración y toda alabanza. Y pues yo no me sé muchos cantos, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Narahimaste, Estolehimasta, Oremahimastile, Ishkalikaimasta, Ulayarahimaste, Ishkalikaimasta, Oremahimastile, Ishkalikaimasta, Ulayarahimaste, Ishkalikaimasta, Ulayarahimaste, Ulayarahimaste, Oremahimastile, Ishkalikaimasta, Ulayarahimaste, Ishkalikaimasta. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Y queremos darte gracias, mi amado Rey, mi amado Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo pequeñito de adoración. Y aunque la verdad me da un poquito de pena, pero Dios me ha hablado y me ha dicho: nunca te avergüences de las lenguas, no te avergüences de lo que he puesto en ti. Y sabes, quiero contarte que nuestras oraciones y nuestras adoraciones suben como una fragancia para Él. Tal vez podemos cantar un poco desafinados o no ser profesionales en el canto, pero Él escucha nuestra adoración y le agrada, sobre todo cuando lo hacemos con un corazón sincero. Dice su palabra que llegará el tiempo en que en espíritu y en verdad le adoraremos, porque Él está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Y
Y pues recordemos que Él vendrá a buscar a su iglesia. Está esperando encontrar una novia sin arruga y sin mancha. Y parte de esa preparación aquí en la tierra es pasar tiempo en su presencia. Es pasar tiempo adorándole, buscándole sinceramente. Y en esos tiempos Él va mudando nuestro corazón, cambiándolo. Y bueno, pues hoy ni más ni menos nos toca leer un libro precioso, que es el libro de Esther. Y sé que Dios con esta palabra va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así que comenzamos con el libro de Esther. Esther 1. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Seguimos en los mismos tiempos, ¿verdad? De Esdras y de Nehemías. Pero ahora desde el libro de Esther. Vamos a ir rapidito a Esdras 4:6. No lo tenía pensado, pero será así súper rapidito. Ay. Esdras 4:6, a ver qué nos dice, porque viene aquí marcado. Esdras 4:6. Dice aquí, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Esther 1:1. Bueno, entonces dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. ¿Será que era un rey poderoso? ¿Será que era un hombre tal vez muy inteligente, tal vez muy sabio? Era un hombre muy poderoso. Reinaba sobre 127 provincias. Y pues no era judío. No pertenecía al pueblo de Dios, pero aún así Dios lo había engrandecido. Lo había puesto desde la India hasta Etiopía a reinar, porque la Biblia dice que Él es quien quita y pone reyes. Y lo había puesto sobre 127 provincias. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, teniendo sobre sus cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado del portido y de mármol y de albastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Ya vimos que estamos hablando de un rey, un hombre muy poderoso, un hombre muy rico, un hombre que seguramente a todos aquellos que mandó invitar a su fiesta, wow, se sintieron honrados, se sintieron privilegiados, fueron a su fiesta y no duró nada más y nada menos que 180 días. Aproximadamente 6 meses, una fiesta, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Que él
reinaba sobre 127 provincias, tal vez las anduvieron recorriendo, les estuvo mostrando todo lo que él tenía, estaban de fiesta, porque él había sido afirmado como rey, dice aquí en el versículo 2. Estamos en Esther, leyendo Esther, ¿verdad? Dice que él había sido afirmado y hizo esta gran fiesta. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ir, verdad, a una fiesta así? 180 días. Qué vacaciones tan largas, ¿no? Y si no, cuando menos a los últimos 7 días. Y había mucho lujo. Dice que les daban a beber en vasos de oro, pero diferentes, eran especiales. Y pues este rey era casado, tenía una reina, y esta reina se llamaba Vasti. Y dice asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Es decir, había dejado lo mejor para el final. Era como, pues, tal vez lo más bello o lo que él más apreciaba, su amada reina. Dice que él quería que todos vieran esa corona que él había puesto sobre su reina. Y quería mostrar la belleza de su preciosa reina. Mas su preciosa reina, dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora, ¿por qué sería que el rey se enojaría mucho? Sería muy importante para él que su bella reina apareciera en esa fiesta. Digo, ya había pasado 180 días sin ella, o al menos no aparece que lo hubiera invitado antes, ¿verdad? Ya había pasado otros 7 días. ¿Por qué era tan importante que la reina Vasti llegara a ese lugar? Sabes, tal vez no es que fuera tan importante que ella fuera, sino más bien era la honra hacia su amado esposo. Era el hecho de que ella lo estuviera avergonzando frente a todos sus invitados. Porque muy seguramente él ya le había dicho a todo el mundo, ahora viene mi esposa, bellísima, preciosa, y tiene una corona y le he dado de todo, y hermosa, la van a conocer. Y sin embargo, la hermosa Vasti dijo, no, no quiero, no estoy de humor. Tengo mi propia fiesta. Aunque no dice mucho, ¿verdad?, lo que ella expresa, pero aunque nos parezca que con tan poquito lo pudiera humillar tanto, así fue. Él era el rey. Estaban ahí los gobernadores, los príncipes. Dice aquí, ¿verdad?, que estaban los más poderosos de Persia y de Media, y gobernadores y príncipes de provincias. Mas la persona más importante para él lo estaba rechazando frente a todos sus invitados. Y la Biblia dice acerca de nosotros las mujeres, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Y yo en automático siempre pienso que la necia con su propia boca destruye su hogar. Y esto es lo que estaba haciendo Vasti. Dijo, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él
Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey. Que veían la cara del rey. ¿Qué rostro tendría? ¿Qué cara tendría después de esta humillación y después de que él se había sentido tan feliz por esta gran fiesta? Dice que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Es decir, Vasti no había comprendido la responsabilidad que caía sobre ella. Al ser la reina, tenía que dar un buen ejemplo. Al ser la reina, muchas la admiraban, muchas querían ser como la reina. Seguramente era envidiada por muchísimas personas. ¿Cuántas mujeres no desearían ser la reina? Y poder disponer de todo lo que el rey tenía, pues estamos hablando de un rey superpoderoso. 127 provincias reinaba, desde la India hasta Etiopía. Y Vasti, su hermosa esposa, lo estaba menospreciando. Y si ella podía menospreciar a su esposo, que era el rey, que era a quien todo el mundo observaba, cuanto más todas las demás mujeres podrían menospreciar y hacer menos a sus esposos. Entonces le dicen: si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo: que todo hombre afirme su autoridad en su casa, y que se publique esto en la lengua de su pueblo. Claro, en nuestros tiempos, si lo viéramos así fríamente, esto podría verse muy machista. Pero la Biblia habla que el esposo es la cabeza del hogar. Más machista todavía se escucharía. Pero también dice que la mujer esté sujeta a su esposo. Y algunos dirían más machista todavía, pero dependiendo. Si tú ves sujeta de la forma incorrecta, pues sí. Pero si tú ves sujeto a la unión, ¿qué significa estar sujeto? Significa estar unido. A que la esposa esté unida a su esposo en todo. Y dice del esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuánto la amó? Tanto que hasta la vida entregó por nosotros la iglesia. Dice que la trate como vaso frágil. Entonces las palabras pueden tomar un sentido distinto.
Entonces, creo yo, ¿verdad?, que esta mujer, Vasti, no sabemos de dónde provenía, si tal vez ya era una princesa desde antes, si lo había tenido todo, si había tenido tanto en su vida que tuvo por poco a su marido. ¿Y cuántas veces no estará sucediendo esto en el matrimonio? Que nos podemos acostumbrar tanto a tener un marido bueno, a tener un marido generoso, bondadoso, que te trata bien, que es dulce contigo, que te provee. No te das cuenta cuántas mujeres alrededor tal vez desearían un marido como el que Dios te ha dado. Y menospreciamos. Y tenemos a ese esposo por poca cosa. Sin entender que le debemos de alguna forma respeto, honra. Que lejos de humillarlo ante las personas, porque hay veces lo podemos hacer hasta de una forma casi sin querer. A veces hasta con nuestras bromas sarcásticas, con nuestra forma de hablarle a solas o frente a las demás personas. Que si él está diciendo algo y nosotros lo ponemos en duda o lo avergonzamos, claro que no, las cosas no son así. Cuando, si tú y yo no apoyamos a nuestro esposo, ¿quién lo va a apoyar? Seríamos nosotras quienes debemos ser esa persona incondicional para nuestro esposo. Y bueno, pues parece que Vasti tomó la decisión de decir, no voy, me da igual lo que piense la gente, me da igual lo que el rey piense, no voy. Y le costó no solo el matrimonio, sino el reinado y los privilegios que ella tenía al ser la reina. Y dice aquí, ¿verdad?, que ella ya no pudo venir más al rey, que se buscaría otro y que se mandaron cartas por todas partes. 127 provincias. Y se mandaron cartas, ¿verdad? El rey está solterito. El rey busca esposa. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para decirte algo. Yo no sé si todos sabemos lo que es un eunuco, pero un eunuco era un hombre que trabajaba para el rey, sobre todo normalmente para cuidar las mujeres del rey, pero era capado para que así no pudiera tal vez intimar o enamorarse o hacer algo con las mujeres. Esto era un eunuco. Entonces, Hegai era el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les dijo que le dieran sus atavíos. Y bueno, pues en aquellos tiempos no era como en la actualidad, que solamente tenemos, bueno, o los hombres, ¿verdad?, solamente tienen una esposa, sino que en aquellos tiempos podían tener tal vez una o varias esposas que tenían que sostener, obviamente, y podían tener también concubinas. Entonces, bueno, dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pues recordemos, ¿verdad?, que hace poco leíamos que
a causa del mucho pecado del pueblo de Israel, fueron llevados a la esclavitud por 70 años. Y en este tiempo que fueron llevados a la esclavitud, pues ahí llegó Mardoqueo. Había sido transportado cuando Nabucodonosor no solo se llevó todo el oro y la plata y todo lo que tenían en el templo, sino que también se llevó mucha gente cautiva. Dice, y él había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea, eran primos, ¿verdad? Porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Bueno, algo aquí interesante acerca de esta hermosa joven huérfana que había venido en cautiverio. Entonces no solamente había sido cautiva en este lugar, sino que aparte de todo era huérfana. Y aparte de todo, ni siquiera podía decir de dónde ella venía. Es como que tú estés en un país extranjero y no puedas decir, soy latina, soy mexicana, soy de tal país, así que... Porque tal vez habría más menosprecio. Pero lo que es la gracia de Dios, porque a pesar de su origen, dice que ella halló gracia ante el eunuco y la puso en lo mejor de la casa, y aparte le dio 7 doncellas. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, y todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Perdón, bueno, aquí vamos a hacer una pausa para analizar un poco esta parte. ¿Sabes qué? Aquí hay 2 formas en que podemos ver esta palabra. Una es la forma humana, ¿verdad? De una mujer. Pero otra es que Jesús nos llama la novia y que Él dice que regresará por nosotros, que la iglesia es la novia y que la iglesia tiene que prepararse y que Él espera una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué te parece que tú y yo somos como es Esther? Que tal vez nada merecemos, que tal vez estábamos huérfanos sin esa paternidad de nuestro Dios y que Él ha decidido adoptarnos
y que Él nos llama la novia. Y en este tiempo somos llamados a prepararnos. ¿Y cómo nos podemos preparar? Conociendo su palabra. Ese sería nuestro alimento, ¿verdad? Alimentándonos de lo mejor. Alimentándonos de su palabra. Metiéndonos en perfumes aromáticos. En aceites. Y quiero decirte que el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te parecería este tiempo en lo que esperamos al Señor estar sumergida en aceite? Así como mira. Que estemos sumergidos en su aceite. Que estemos llenos de ese aceite, es decir, que estemos llenos de su presencia, de su Espíritu Santo. Que estemos llenos de perfumes aromáticos. ¿Y cuáles serían esos perfumes? Cada que tú lo adoras, cada que tú lo alabas, cada que tú haces una oración, esa oración sube hasta su trono como incienso, como aroma agradable, hueles rico. En cambio, si nosotros no nos preparamos de esa forma, recordemos que el pecado también tiene un olor. El pecado huele a muerte. ¿Y la muerte a qué huele? A podrido, echado a perder. ¿Qué rey va a querer oler a alguien que está podrido? ¿Tú te imaginas una Esther llegando, o una de ellas, ¿verdad? Llegando con el rey, queriendo quedarse con él, y que huela a podrido, a muerta, a que no se bañó? Bueno, ese sería nuestro ejemplo hablando de lo espiritual. Recordemos que Dios no ve lo que los hombres ven, sino que Él ve el corazón, Él ve lo interno, Él sabe si nosotros nos hemos estado metiendo en esos perfumes y en esos aceites. Cuando Él voltea a vernos, dice, y en aceites de mujeres, es decir, todo ese tiempo que pasaban en eso era embelleciéndose más. Pero también está la parte física, porque dice la Biblia que la mujer, la doncella que es soltera, solo tiene que preocuparse por lo de Dios, ¿verdad? Pero la que es casada tiene dos afanes. Se tiene que preocupar por agradar a Dios y también a su esposo. Tiene cuidado de las cosas del mundo, dice. Entonces, ¿será que nosotros, ya sea que seamos solteras o casadas, también debemos de cuidarnos, tal vez de cuidar lo que comemos, hacer ejercicio, tratar de andar arregladitas para nuestro esposo? Yo creo que sí. Si lo hacía Esther, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Pero hay algo que aquí me llama mucho la atención y dice que todo lo que ellas pedían se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y yo me puedo imaginar a esta mujer o a estas mujeres, en su mayoría. Es más, mira, primero que nada me imagino que en cuanto se escuchó que el rey estaba soltero, se debe haber hecho un alboroto en todos los lugares donde él reinaba y tal vez hasta en otros. El rey está disponible. El que tiene el poder, el que tiene el dinero, el que, wow, la vida te puede cambiar. ¿Cuántas no habrán deseado ser llamadas? Ya estando ahí, ¿verdad? En esa casa donde por un año las tratan como princesas y tal vez, no sé, ¿verdad? Alimentándolas súper bien y poniéndoles servidumbre y tratándolas de lo mejor. Y llega el momento, ¿verdad?, en que tienen que ir a la presencia del rey. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Mira, lo que tú pidas se te va a dar para que tú vayas preciosa. Y si estuviéramos en la actualidad, pues tal vez se haría
la lista, ¿no? Anillos de diamantes, tal vez joyas carísimas de París. En la actualidad, pues yo no sé, tal vez no sé tanto de marcas carísimas, pero pues no sé. Tal vez las bolsas más costosas que te puedas imaginar, zapatos de todo carísimo, ¿no? Quiero. Y pues llegaban tratando de impresionar al rey. Llegaba cada una de ellas. Pero dice aquí, ay, ¿sabes algo que me da hasta pesar, verdad? Porque dice, ella venía por la tarde, después que le daban todo lo que ella quería. Dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Ya no volvía a la misma casa, ahora iba a la casa segunda, donde estaban las concubinas. Y no venía más al rey, salvo si el rey quería, era llamada por nombre. ¿Y sabes qué me hace pensar a mí? Cuando ahí estás, ¿verdad? Como mujer, toda ilusionada, pensando que encontraste el partido de la vida, el que se va a casar contigo y va a ser tal vez el padre de tus hijos, y wow. Y resulta que te super arreglas y te super vistes y tal vez hasta te das la tuneada, que le llaman ahora, ¿verdad? Y te pones por aquí, te pones por allá, pues ya sí te estaban diciendo, en aquellos tiempos tal vez no existían esas cirugías, a lo mejor todo era con masajitos y así, pero en esta actualidad que te dijeran lo que quieras, ¿no? Pues se quita, se pone, se agrega para ir a sorprender al rey. Y que pase la noche contigo y muchas gracias, te vaya bien. Y no te vuelva a llamar. Y pasaste a ser una más de sus concubinas y tal vez nunca te vuelva a llamar. O sea, prácticamente ya, tu año de preparación, todo lo que obtuviste, pero solo para una noche. Ay, ¿no te suena conocido? ¿No te suena parecido a muchas cosas que se viven ahora en la actualidad? Sí, preciosa, hermosa, y por aquí, por allá, y una noche o unas cuantas noches y bueno, bye. No quería compromiso. ¿Y qué quedan? Las lagrimitas. Es que yo pensé, ¿verdad? Es que se lo di todo tan pronto porque yo pensaba, porque yo esperaba, porque era buen partido, ¿cómo lo iba a dejar ir? En cambio, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vamos a analizar un poco, ¿verdad? Cuando aún eres soltera, no sé, viuda, divorciada, estás sin esposo, desearías encontrar un buen esposo. Desearías formar una familia linda, tener tal vez un esposo fiel. Pues yo, en lo personal, diría que ame mucho a Dios. Pues porque si no ama a Dios, difícilmente vas a ver cómo amar a una mujer.
Si a Dios no le puede ser fiel, difícilmente va a poderle ser fiel a una mujer. Pero bueno, tendrías ciertos deseos para formar un matrimonio. Ahora, yo muchas veces siento que me gusta tanto la familia, el matrimonio, el amor, que casi siempre cuando tengo una amistad soltera, ahí le ando pidiendo a Dios, dale un buen esposo. O si tengo amigos solteros, ay, dale una buena esposa, que puedan formar una familia. Pero si no priorizamos a Dios en primer lugar, si no estamos plenamente enamorados de Dios, cuando esa persona llega, cometemos muchos errores. Y posiblemente lo primero que vas a hacer es pecar. Hacer lo que el mundo hoy ve totalmente normal. Porque ¿cómo le vas a explicar a un hombre que no ame a Dios que tú quieres guardarte para el matrimonio? Hayas tenido o no intimidad antes, pero ahora tú quieres honrar a Dios. Ahora tú no quieres un amante o un novio para de vez en cuando. Tú estás buscando un esposo con el cual quedarte para toda la vida. Y tal vez quieras honrar a Dios esperando para intimar con Él. Pero si ese hombre no ama a Dios, ¿cómo le vas a explicar que quieres esperar? Pero cuando un hombre está buscando una concubina, un amante, una amiga para un rato, todo lo que quiere de ti pues es intimar, descubrir tu cuerpo, tener placer los días que dure y bye. Mas cuando ese hombre tiene también en su corazón el deseo de formar una familia, te va a ver con ojos distintos. Va a decir, wow, o sea, vale la pena. Quiero esperar. Si me pone un alto a mí, posiblemente se lo ha puesto a muchos otros. Y va a valorar esa parte. Si no quería nada realmente contigo, rapidito que se va a ir. Y que se vaya. Si se tiene que ir, que se vaya, porque te vas a sentir mucho más mal de que te impresionó, te impactó, te encantó, pensaste que era un buen partido, fuiste y le diste todo, y a los días o a las semanas o a las cuantas citas se desapareció. Y te vas a sentir, ay Dios, ¿para qué te fallé? ¿Para qué hice lo que no debía de hacer si después de todo se fue? ¿Qué hice mal? Entonces, tenemos el que nos da la gracia, el que nos da el favor, el que nos embellece. Porque créeme que hay una belleza que el cirujano no te la puede dar, que tú misma no la puedes conseguir. Y esa es la belleza que nos da Dios, porque dice que Él hace resplandecer. O sea, Él resplandece en nuestro rostro. Esa gracia y ese favor que tal vez la jovencita, la de las super curvas, las super joyas, la super ropa, sí, pero no tiene la gracia de Dios. Sí, pero no tiene el Espíritu Santo. Sí, pero cuando se trata de hablar, habla veneno, habla basura, habla cosas vacías. Sí, bien bonito el estuche, pero adentro no hay nada, o al menos nada bueno. Hace unos días pensaba yo mientras pasaba un coche muy lujoso, muy bonito, de esos que llaman mucho la atención, pero quien lo conducía pues no era nada agraciado. Y de pronto decía, wow, por lo de afuera muy bonito, pero lo de adentro. Y cuando te casas con alguien es así. Si el estuche está bien bonito, pero te vas a casar realmente con lo que trae adentro. O sea, un hombre puede decir, voy a conquistar
una mujer porque traigo el mejor de los coches. Sí, pero a la noche deja el coche en el estacionamiento y lo que tienes es el marido tal vez enojón, feo, que no te gusta. Así es en el amor también. Importa mucho lo de adentro. Porque aunque haya mucha belleza externa, sí, pero si te humilla, si te trata mal, si es grosero, es como Basti. Sí, muy preciosa, muy hermosa, con muchas joyas, con su super corona, pero en cuanto puede te humilla y te avergüenza. Eso es así en el amor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder elegir la persona correcta o para que aquella persona que creemos que vale tanto la pena pueda fijarse en nosotros? El favor de Dios, que hacía diferente a Esther de todas las demás mujeres. La gracia que Dios había puesto sobre ella y aquel que la estaba aconsejando. Aquel que sabía lo que al rey le gustaba, lo que no le gustaba. Y ella tuvo incluso que renunciar tal vez por un tiempo a sus propios gustos, a decir, quiero esto, ok, no. ¿Qué será agradable para él? ¿Qué quisiera él? Ah, mira, ponte este vestido, tal vez un vestido sencillito, tal vez un vestido de tal color, maquíllate así, peínate así y sé tú misma. Ah, eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Si tú has deseado tener un buen esposo, es el Espíritu Santo el que te puede aconsejar. Así como podemos ver en la historia de Ruth y Noemí, que tenía una suegra que le daba los consejos y le decía todo lo que tenía que hacer y ella obediente. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Obedientes. Que si el Señor te dice, espera, no es tu tiempo. Ok, me espero. Espera, ese no es el hombre que tengo para ti. Ok. Haz esto, haz esto, haz esto. Necesitamos al Espíritu Santo a la hora de elegir esposo o esposa. Y también lo necesitamos a la hora de tener un matrimonio y querer que ese matrimonio sea duradero. Porque dice su palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Y para ser sabio, ¿qué necesito? La guianza de Dios en nuestra vida. Bueno, y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Nunca leí en todo esto que dijera que Esther era la más bonita de todas. No. Que Esther era la más elegante. Tenía la gracia y tenía el favor y era obediente. Y se hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos y el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando la esposa correcta llega, cuando la esposa viene de parte de Dios, hasta los demás reciben bendición. Es buena influencia para su esposo. Podemos ver el caso de Jezabel y su esposo, el rey, y que esta bruja reina, que esta reina bruja, fue de tan mala influencia para él que lo llevó a pecar, que lo llevó a la hechicería, que lo llevó a que mataran muchísimos profetas de Dios, que lo llevó a la ruina y a la maldición. Eso es una mala esposa. Y yo creo que nadie quisiera tener una de esas en su casa o en su vida, que le esté practicando hechicería todo el tiempo para que se quede y que lo esté manipulando todo el tiempo. Más bien quisieras tener una Esther a tu lado, que sea de bendición, que mejore todo a tu alrededor, que sí sea hermosa, pero que sobre todo su corazón sea hermoso. ¿Y cómo lo logramos? Con Dios en nuestro corazón.
Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Bien hizo el rey en elegir a Ester como esposa, pues ella hasta la vida le salvó. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Y te lo voy a repetir. Mardoqueo denunció a la reina Ester lo que le iba a pasar al rey y le salvaron la vida. Y no dice que hicieran algo bueno a su favor, sino que de pronto dice que a otro hombre lo enaltecen y lo honran. Dice que lo pusieron sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Por qué Mardoqueo no se humillaba y no se arrodillaba frente a un hombre? Porque era judío. Y si tenía a Jehová como su Dios, él se humillaba ante Jehová, no ante los hombres. Y dice que este hombre, que por cierto, ¿verdad? Amán viene de la descendencia de Agag, que era rey de los amalecitas. Amán, hijo de Amedata, Agageo. Entonces, ya de por sí, la descendencia que él venía, eran enemigos de los judíos. Entonces, dice aquí que Amán se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, aquí el gran problema no era ni siquiera que fuera Mardoqueo, aquí el problema era que era judío, que era del pueblo de Dios, y Satanás siempre ha estado tratando de acabar con el pueblo de Dios y iba a usar a quien le abriera puerta. Y este hombre estaba lleno de orgullo, de soberbia, quería ser él, que lo adoraran, que se humillaran ante él. Maquiavélico este hombre. Entonces no solamente quería acabar con Mardoqueo porque no se había humillado, sino con todos los judíos, porque seguramente los judíos no se le iban a inclinar y arrodillar. Así que quería acabar con todo el pueblo judío, no solamente con Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos
en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán y dijo: Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Bueno, aquí podemos ver que Amán se había hecho muy amigo del rey. Y cuidado con los amigos que se hacen súper amigos y que no aman a Dios y que posiblemente pueden estar envidiando lo que Dios te ha dado, envidiando esa bendición. ¿Cuántas veces no se da que hay un matrimonio bonito, que se llevan bien, que tienen sus hijitos, que se la pasan súper bien, y de repente llega el amigo soltero o casado, ¿verdad? Que le encanta andar de parranda, que le encanta irse a los lugares que no debe de irse, que le encanta andar con mujeres, y hace que su amigo pierda todo: su familia, sus hijos, su casa, a veces hasta el trabajo, por andar de parranda. Y a veces resulta que aquel amigo hasta quería o intenta, ¿verdad?, quedarse con lo que tienes tú, porque tal vez no tiene una esposa sabia, hermosa como la que tú tienes, una familia unida, una familia linda. Entonces cuidado con el consejo de quién estamos escuchando. Los consejos que debemos escuchar son la palabra de Dios. Los consejos que debemos escuchar son el Espíritu Santo enseñándonos cómo tener un buen matrimonio. Así que no dejemos entrar a aquellos que vienen de parte del enemigo a robarnos todo. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, que a su amiguis le dijo: la plata que tú quieres darme, déjala para ti, amigo. Asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, sellado con el anillo del rey. O sea, esto que se mandó, esta orden que se mandó, no venía de que, firmadita por Amán, ¿no? Convenció al rey. Venía a nombre del rey y sellado con su anillo. O sea, esto era algo firme. ¿En qué momento lo convenció de hacer esto? Dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Obviamente el rey no se estaba dando cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, y mucho menos que era el pueblo de su amada esposa, lo que estaban tratando de destruir junto con su amada esposa, porque también era judía. Entonces, aquí podemos ver algo que no tendría como ni lógica ni explicación. Había un hombre, Mardoqueo, que no se humillaba ante Amán. Y entonces ya por eso él no quería matarlo a él, sino a todos los judíos. ¿Sabes a qué me suena? A esas veces cuando estás tal vez en un empleo
o tal vez en la escuela o en algún círculo social y de repente alguien dice, no me gusta la forma de pensar de este hombre o de esta mujer. Ay, está anticuado, está pasado de moda. Ay, qué mal me cae. ¿Sabes por qué? Porque es cristiano. Ay, no, ya, todos los cristianos. Mal, 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 mal. Y se dedican de pronto, ya sin que hayas hecho nada, a hacerte la vida de cuadritos, a ponerte en mal, a estar señalándote todo el tiempo, a estar metiendo chismes, críticas, diciendo, llevando y trayendo. Pero no es por ti. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No pienses que es aquella persona que te está poniendo el pie para que tropieces. En realidad, este ataque viene de parte de Satanás. No te soporta por ser hijo de Dios, por ser hijo del Rey, por portar la presencia de Dios, por estar sellado con su Espíritu Santo, por ser cubierto con la sangre preciosa. Y va a tratar de una y de otra forma y mandar edictos y mandar levantar brujos y hechiceros para acabar contigo y con todos los cristianos. Muchos hechiceros se levantan a hacer cosas en contra de los cristianos, ni te conocen, ni en el mundo te hacen, pero eres cristiano, ya tienes un enemigo. Esto es lo que le estaba pasando a todos ellos. Nada más por el hecho de ser judíos, ya había un edicto que no solamente había que matarlos, sino que había que robarles todo lo que era de ellos. Apoderarse de sus bienes. Recordemos que el diablo solo vino a robar, a matar y a destruir. Pero tenemos que nos defienda. Dice, y salieron los correos prontamente, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán se sentó a beber. El rey y Amán se sentaron a beber. Pero Susa estaba conmovida, o sea, la gente sí sabía lo que se estaba avecinando. Luego que supo Mardoqueo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza, eran la cama de muchos. Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y a hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía. ¿Por qué estaba así? Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entrare en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel en quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester.
Bueno, ya sabemos que Esther era una mujer que era obediente y que Mardoqueo para ella era su padre. Aunque era su primo, pues él la había adoptado como hija. Él era el que le aconsejaba, él era incluso el que le había dicho, no le digas al rey que eres judía. Pero ahora este mismo tío le estaba diciendo, sabes, hoy te pido que vayas con tu esposo el rey e intercedas por mí, que he sido un padre para ti, en otras palabras, ¿verdad? Y por tu pueblo. Y aunque tal vez ella deseaba ser obediente y salir corriendo en ese momento y decirle al rey, oye, soy judía, a mi pueblo quieren exterminarlo y a mí también. Sin embargo, ella recuerda en su naturaleza, es que si yo me presento ante el rey sin ser llamada, puedo morir. No le estaba pidiendo cualquier cosa. Entonces, dice que le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. En algún momento podría descubrirse, hey, ella también es judía, el decreto de muerte también es para ella. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Algo bien importante es que tengamos claro nuestro llamado. A veces Dios puede pedirnos hablar de cosas o hacer cosas, ¿verdad? Que nos aterran un poco. A veces el Espíritu Santo nos pide soltar una palabra y nosotros sentimos, ¿y si me compromete esta palabra? Pero si eso que el Señor te llama a hacer podría ayudar a la salvación de aquellos que te rodean, creo que valdría la pena el hacer lo que Él nos llama a hacer y confiar en que Él nos habrá de guardar. Dice aquí que Él le dice, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Atreverte a tomar una decisión así, sabiendo que te pueden quitar la vida, pero ella hizo lo correcto. Prepararse con ayuno y pedir ayuda a los que le rodeaban. Ayuna conmigo. Porque aunque el Señor la estaba poniendo a ella por delante y su vida iba a correr riesgo, ella sabía que necesitaba justamente el favor de Dios para poder seguir con vida. Y necesitaba una estrategia, y aquí estaba su estrategia. Ayuna por 3 días, tú, tus doncellas y todo el pueblo. Esa unidad es la que necesitamos como hijos de Dios. Estar unidos, estar de acuerdo. Dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Así que todos se pusieron a ayunar, no solo ella, no le dejaron el paquete sola. Ella necesitaba esa intercesión. A veces, aquellas personas, como tal vez tus pastores, o como aquellas personas que han estado intercediendo por ti, o que son los que te dan la palabra, o que son los que el Señor está poniendo como punta de lanza, necesitan de tu oración. A veces necesitan de tu ayuno. Y es importante que lo entendamos, que trabajamos para un mismo Dios, para un mismo Rey, que remamos para el mismo lado. Dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Aquí Ester, después de haber ayunado, estaba frente a su esposo, el rey, y el rey le estaba diciendo algo: no solo te perdono la vida, te voy a conceder lo que tú me pidas, hasta la mitad de mi reino te daré. Y aquí es donde tú puedes ver la diferencia entre una mujer de Dios, entre una mujer sabia y una bruta. Porque, ¿sabes? Solo 2 veces he leído en la Biblia que un rey le diga a una mujer: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Y en este caso fue Ester, y en el otro caso fue, no recuerdo si era el hermano del rey Herodes o, bueno, un rey que en los tiempos de Jesús, que cuando estaba Juan el Bautista preso y que esta mujer danzó de una forma tal vez muy sensual, era la hijastra del rey, y el rey le dijo: wow, pídeme lo que quieras y hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Y qué creen que pidió? La cabeza de Juan el Bautista. En lugar de pedir algo bueno, algún bien, algo de bendición, pidió la muerte de un profeta de Dios. Y bueno, pues aquí podemos ver también a Ester, ¿verdad? Que, ya había ayunado y habían ayunado con ella, y llega ante su esposo y no solo le es perdonada la vida, sino que le dicen: ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y la verdad, ella pudo haberse llenado de orgullo en ese momento y decir: ¿qué me importan los demás? ¿Sabes qué? Sí, dame casas, dame mansiones, dame joyas, dame riquezas, dame. Pero esta mujer sabia, que sabía ya en este momento para qué Dios la había puesto como esposa de un rey tan poderoso, que sabía que era para salvarse a ella misma y a su gente. Porque también pudo haber dicho: quiero la cabeza de tu amigo y quiero riquezas. Pero no lo hizo. Al contrario, fue tan sabia que dice: el rey le dijo: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Que tan enamorado no estaría de ella para poder decir: te convierto en la reina de la mitad de todo lo que tengo para que tú reines, te lo regalo. Y sin embargo, ella dice: si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Es decir, no te voy a pedir nada ahora. Tengo una ofrenda para ti. He preparado algo especial para ti. Y esto es importante, que nosotros aprendamos a preparar el terreno. Y si es en lo espiritual, ¿cómo lo prepararíamos? Con alabanza, con adoración, buscando la presencia de Dios, no solo dame, quiero. Ella le dice: ven, he preparado algo especial para ti. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Otra vez, quiero darte todo lo que me pidas. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.
Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se enfureció Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Ahora, quiero decirte que hay personas en esta tierra que pueden tenerlo todo. Pueden tener poder, pueden tener riqueza, pueden tener tantas bendiciones y no estar siendo feliz por alguien como Mardoqueo. Me cae mal, me molesta, le roba la paz, le quita todo. Solo es que a este Amán, que era poderoso, adinerado, millonario, tenía de todo, y tal vez él veía a Mardoqueo: a este pobre diablo, no es de abolengo, no es rico, no es millonario, no tiene, o tal vez era rico, ¿verdad? Pero no tenía lo que él tenía, no tenía ese poder. Pero ¿sabes qué sí tenía? Que era hijo del Dios omnipotente, todopoderoso, nuestro Dios. Sí tenía abogado, sí tenía quien lo defendiera. Sin embargo, lo que él tenía tanto, pero a la vez no tenía nada. Tenía una mujer necia, de esas que destruyen su propia casa, que en lugar de darle el consejo de perdonar, de dejar ir la ofensa, de tener paz y disfrutar lo que tenían, le dijo: hazte una horca para que maten a ese que te cae tan mal. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Entre paréntesis de Jessy, tu amiguis. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseara el rey honrar más que a mí, que soy su amiguis? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real de que el rey viste, el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenle en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces, aquí podemos ver
verdaderamente lo que había en el corazón de este amigo del rey. No solamente era odioso y maquiavélico, que deseaba la muerte de todo el pueblo judío porque no le daban honra, sino que aunque se hacía pasar por amigo del rey, porque siempre estaba ahí junto a él dándole sus consejos, ¿qué es lo que quería? Quería el vestido real del rey, quería ponérselo él. Quería el caballo que el rey cabalgaba, quería la corona que el rey tenía puesta en su cabeza. Quería que los príncipes más distinguidos le dieran honra, lo llevaran ante todo el pueblo. Él quería el lugar del rey y posiblemente también quería la esposa que el rey tenía. Quería todo lo del rey y el rey no se daba cuenta que tenía un traicionero, de esos que apuñalan por la espalda, ahí frente a él. Él, pensando que se trataba de él, pidió todas estas cosas. Así se hará al varón cuya honra desee el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Sabes? Ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tenemos un Dios que nos ama tanto, que es un Dios justo, que tiene cuidado de nosotros, que ve lo que los demás no ven y que ante todo es justo. Podemos ver que Mardoqueo había hecho lo correcto. Mardoqueo había hecho algo muy bueno, que era salvar la vida del rey. Y en lugar de recibir honra, bendición, lo que había recibido era un decreto de muerte para él y para todos los suyos. Y seguramente tal vez debió haber tenido hasta una gran culpa, porque él, haciendo lo bueno delante de Dios, que decidió no ser hipócrita y no quiso humillarse ante otro hombre que era Amán, sino que decidió que su honra y su humillación sería para nuestro Dios. Hizo lo bueno, no hizo lo malo, hizo lo bueno ante Dios, darle el primer lugar a Jehová. ¿Y qué recibió? Todo lo contrario, decreto de muerte, pasar tiempos difíciles de desesperación, de saber que no solamente le quitarían la vida a él, sino a todos los suyos. Tuvo que andar con la ropa rasgada, en cilicio, tal vez siendo odiado a lo mejor por todos los suyos, diciendo: híjole, por Mardoqueo estamos pasando esto. Y tenía ese enemigo poderoso, que tal vez él sí venía de la riqueza, del abolengo, de la opulencia, de tener mucho, y quería que todo se hiciera a su antojo, y no le importaba acabar no solo con la vida de Mardoqueo, sino de todos los suyos, con tal de sentir que su ego estaba conforme. Pero no contaba con que, aunque seas el amigo del rey más poderoso y aunque tengas mucho poder y mucho dinero aquí en la tierrita, hay uno que es mayor, y ese es Dios. Y vale más ser el hijo de Dios Todopoderoso que ser el hijo del millonario aquí en la tierra. Y así le estaba pasando. Se metió con la persona que no debía, se metió con un hijo de Dios, que estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y aquí era una cachetada con guante blanco que estaba recibiendo, pero de parte de Dios. Dice: y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, después de que lo odiaba tanto, que quería matarlo, que quería humillarlo, porque él no se le postraba y no se le arrodillaba, y ahora tenía él que ponerle el vestido y que darle el caballo.
y tal vez que ponerle la corona que él mismo pidió, ¿verdad? Y condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar, él hizo pregonar delante de él. Así hará al varón cuya honra desea el rey. Él tuvo que humillarse de esta forma, dándole el lugar que él quería tener a Mardoqueo. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Entonces, Mardoqueo, que andaba vestido de cilicio, que estaba en ayuno, que estaba clamando a Dios por la libertad de su pueblo, le cambian las vestiduras por una vestidura real y lo pasean en el caballo y proclaman por todo el pueblo, así el rey quiere honrarlo. Y Amán, que seguramente todos sabían cuánto le aborrecía, tragándose el orgullo. Es que eso pasa cuando Dios te defiende. Cuando te hacen algo injusto y tú no te defiendes. Pues no te preocupes porque tú tienes abogado que te defienda y ese es Cristo. Dice, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebía vino, dijo el rey a Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Por tercera vez le dice, pídeme. Qué tentación, ¿no? Hasta la mitad del reino te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos y yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es y dónde está aquel que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Por qué se turbó? Porque él no sabía que la reina era judía. Es como cuando alguien no sabía que tú tenías un Dios que te defendería, que intentó hacerte daño y hacerte pedazos y hacer mal para ti. No sabía que tiene abogado, que es Jesús. No sabía que Dios le va a proteger. Dice, entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester. Dice que se levantó del banquete encendido en ira. Si se había molestado tanto cuando la reina Vasti simplemente no quiso ir a la invitación de la fiesta y la desechó como reina, ahora imagínate que que tal vez era llamado su mejor amigo, el que le daba consejos, el que se sentaba a su mesa, el que andaba siempre ahí de amiguis con él, y que hubiera fraguado y que le hubiera hecho firmar y que le hubiera hecho poner el sello para un decreto que implicaba la muerte de su amada esposa. ¿Cómo se sentiría de traicionado?
Dice, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho reparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío, he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.
Bueno, podemos ver aquí cómo se le hizo justicia a Mardoqueo, como él había hecho lo bueno y este hombre viene y hace todo lo malo y se le hace, es como decir, toda la estrategia que tenía para destruirlo se le volteó. Como dicen por ahí, salió el tiro por la culata. Es decir, no le salió lo que él esperaba. Él esperaba destruir el pueblo, robar todos sus bienes, hacerles mucho daño. Y Dios hizo que las cosas cambiaran. Y no solo eso, sino que hizo que otros que no eran judíos aceptaran a Dios como su propio Dios y se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y a todos los príncipes de las provincias, los satrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Aquel hombre que no esperaba nada, que ni siquiera había dicho cuando dio a su hija adoptiva en casamiento, ¡hey, yo soy el suegro! No, había permanecido en el anonimato. Había hecho algo tan bueno como era salvar a la vida del rey. No se había humillado ante los hombres, sino que lo hacía para Dios. No esperaba nada, pero ahora era engrandecido, tenía una super casa, tenía anillo de parte del rey, ropas reales, y ahora su fama se iba engrandeciendo por todas las provincias, más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos, a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadanta, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Bisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Respondió Ester, si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000. Pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro
hacen a los 14 días del mes Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que les hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazo contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vinieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y así hemos terminado de leer el libro de Ester. Y bueno, pues yo quiero decirte que así como a Mardoqueo, si tú le buscas a Dios con todo tu corazón y haces lo bueno, poniendo tu mirada en Él y no en lo que Él nos da, Él puede cambiar en un momento toda nuestra vida completa. Es que Él conoce lo que hay en nuestro corazón y su palabra dice, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Él espera que nosotros lo busquemos primero a Él, que busquemos su justicia y que todo lo demás viene por añadidura. Algunas veces venimos a buscar a Dios y a veces lo que queremos son sus bendiciones, pero no al que da la bendición. Queremos el milagro, pero no al que hace los milagros. Y Él lo sabe. Y muchas veces Él prueba nuestro corazón. Y a veces hasta permite algunas cosas en nuestra vida, como en el caso de Mardoqueo. Mardoqueo que no esperaba, pues nada. Pero él había hecho lo bueno desde un principio, había adoptado a su prima, la había tratado como hija,
la había educado, seguía al pendiente de ella, la amaba como una hija. Por eso dice que él todos los días iba a preguntar cómo la estaban tratando, cómo se sentía, cómo estaba. No esperaba nada. Es solo que él la amaba sinceramente, como un padre ama a una hija. Trató de hacer las cosas bien, sin sacar provecho. Y aunque al principio solo recibió mal y recibió decreto de muerte y humillación, Dios se encargó de cambiar las cosas a su favor. Y aquel que solo deseaba humillarlo y matarlo y acabar con él solamente por ser judío, fue avergonzado, y no solo fue avergonzado, sino que lo que tanto deseaba para él y para el pueblo de Dios, lo recibió para él mismo y para su familia. Cuidado, ¿verdad?, con lo que estamos deseándole a otras personas. Siempre tenemos que estar conscientes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es en lo espiritual. Y sí tenemos un abogado, y muchas veces Dios nos va a decir: guarda silencio, no te defiendas, no digas nada, están hablando mal de ti, deja que sigan. Y en su momento Dios sacará la verdad a la luz. Y si te han desprestigiado, Él te honrará. Pero Él, ¿para qué amargarnos? ¿Para qué enojarnos? ¿Para qué dejar que nos roben nuestra paz? Si abogado tenemos, y ese es Jesús. Entonces podemos aprender bastante de esta palabra. Y bueno, pues yo quiero invitarte a que si no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, a que si nunca le has dado el sí a Jesús, hoy sea ese día. Repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte que seas tú entrando a mi corazón. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te pido que cambies y transformes mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por pagar a precio de sangre mi propia deuda. Gracias por hacerme tu hijo. Y gracias por tu Espíritu Santo, que te pido que se quede para siempre conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora permíteme orar por ti. Bueno, por lo primero que voy a orar, si Dios me lo permite, es por las mujeres o los hombres, ¿verdad?, que anhelan tener un hogar, una familia. Espíritu Santo, nos cubrimos con tu sangre preciosa, mi amado Jesús, pidiéndote que guíes y dirijas esta oración. Guárdanos en el hueco de tu mano, líbranos de todo ataque o contraataque, y todo lo que tenemos y todo lo que amamos sea cubierto por tu sangre preciosa. Quita toda distracción, y te oro, Padre, por aquellas personas, hombres o mujeres, que anhelan tener un esposo o una esposa. Padre, que su corazón sea fortalecido, para que aunque el enemigo quiera usar la tentación por medio de la sensualidad, ellos puedan permanecer fieles a ti. Que antes, Señor, de dejarse comprar por el placer, te elijan a ti primero. Conoces el corazón de tus hijos y conoces quién está listo para empezar una relación. Y sabes quiénes no resistirían, Padre. Así que yo te oro porque aquellos que están listos, aquellos que se han estado preparando para que puedan formar una familia, puedan encontrarse. Que a las mujeres les des un esposo que te ame a ti primero que nada, que sea bueno, que sea generoso, que sea buen proveedor, que les trate como a vaso frágil, que las ame de la forma en que tú nos amas, que cuide de ellas, y si ya tienen una familia con hijos, que también pueda ser un buen padre para esos hijos, que si aún no tienen hijos, que pueda ser un buen padre para esos hijos que tú les vas a dar,
que pongas bendición sobre ellos, que les concedas un asuero y que ese asuero venga a tus pies a causa de esta oración. Concédeles, Padre, a aquellas mujeres que te están orando por un buen esposo, ese esposo, Señor, que tú has estado preparando para ellas. Aquellas mujeres que han anhelado ese esposo, seas tú pronto, Señor, pronto, trayendo ese esposo, porque están listas, Señor, porque te estoy orando por mujeres que están listas, aquellas que aún no lo están, fortaléceles, enamórales más de ti, para que pronto puedan conocer también a ese hombre con el que van a formar una familia. Y aquellos hombres, Señor, que han estado anhelando rehacer su vida o iniciar su vida familiar, concédeles una esposa tan buena como Esther. Aquellos que aún lloran a su Vasti, dales consuelo. Recuérdales que tú tienes una Esther para ellos, que si aquella Vasti se fue dejándoles un gran dolor en el corazón, yo te oro que sanes ese corazón herido, que pongas paz, gozo y alegría, que sigan preparando todo para cuando llegue esa princesa que tienes para ellos. Te oro que aquellos hombres que te aman, que han estado orando, puedan encontrar a su Esther, esa mujer sabia, esa mujer de bendición, esa mujer que será de bendición incluso para las naciones, esa mujer de propósito, esa mujer sabia, esa mujer que estará dispuesta a orar por su casa, por su familia, a interceder, a ayunar, a guerrear, que estará en la brecha por su familia, que será una buena madre para sus hijos, que será una buena esposa para ese esposo. Permite, Señor, que se puedan encontrar, que se puedan enamorar, que si el enemigo haya puesto barreras espirituales para que no se encuentren, son derribadas y caen en este momento, Padre. Haz tu voluntad y bendice esas uniones, Padre, que puedan resistir la tentación y ponerte a ti en primer lugar. También te oro por los matrimonios que ya tenemos, que nos bendigas, que pongas tu gracia y tu favor sobre nosotros, que podamos seguir prosperando, que podamos seguir adelante, que nos libres de las tentaciones, que nos libres de los pleitos, de las contiendas, del divorcio. Líbranos, oh Dios, de todo lo que el enemigo quiere sembrar en nuestras familias. Resguarda nuestros matrimonios, resguarda nuestras familias, protégenos, papito. Haznos mujeres sabias como Esther, que por medio de nuestro amor por ti, nuestros esposos te conozcan y te amen y se acerquen a ti, que seamos un buen ejemplo, no solo para nuestro esposo, sino para nuestra familia completa. Bendice nuestras familias, que el enemigo, aunque ha intentado que no pueda destruir nuestros hogares, líbranos de las tentaciones, líbranos de todo plan perverso del enemigo de destruirnos. Bendice nuestras finanzas, nuestras casas, nuestras familias, todo lo que tenemos, Padre, sea bendecido por ti. Y te oro especialmente por aquellas personas que han estado siendo atacadas en su trabajo, en su escuela, en su casa, en la iglesia, en donde quiera que estén recibiendo ataques por causa de ti, solo por el hecho de ser seguidores tuyos, mi amado Jesús. Muchos enemigos ya se habrán levantado, pues tú pagarás a esos enemigos conforme a tu justicia. Serás tú nuestro abogado y apagarás todo dardo del enemigo y todo chisme, toda crítica, toda habladuría, todo aquello que se ha levantado para destruirnos. Padre, eres tú quien nos defiende, eres tú quien nos guarda, nos tienes en el hueco de tu mano. Y así como quisieron avergonzarnos, tú aclararás las cosas y tú pondrás, Señor, las cosas en su lugar. Padre, que tu misericordia los alcance. Bendice aún a los que nos maldicen.
Que aquellos que nos maldicen y nos desean el mal, lejos de encontrar el mal, que encuentren tu misericordia. Que te encuentren a ti, Señor. Que te encuentren a ti, Padre. Aunque deseen nuestro mal, nosotros te pedimos que les bendigas, que les enamores de ti. Porque si actúan de esa forma es porque aún no te conocen, y si ya te conocen, recuérdales quién eres tú. Gracias, Papito, guarda nuestro entrar y nuestra salir, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros bienes, nuestros empleos, todo lo que nos has dado, lo que has puesto a nuestro nombre y lo que habrás de ponerlo, sea bendecido por ti. Gracias, Papito, y líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Hoy hicimos la lectura de 3 días, hicimos día 4, 5 y 6, porque la verdad en lo personal me enamora el libro de Esther, así que no podía quedarme a medias ni dejarlas a medias. Así que avanzamos 3 días de lectura y yo quiero decirte algo. Así, con esa rapidez que pudimos avanzar 3 días en uno, así vendrá tu bendición en el nombre de Jesús, más rápido de lo que esperas. Pues gracias por acompañarme, bendiciones, nos vemos mañana.